tres implicados en el caso Lavallato en Brasil han dicho que el exmandatario, es decir, Alan García, fue un contacto importante para lograr negocios durante el segundo gobierno aprista. ¿Qué impresión tienen de este revuelo que ha suscitado lo mencionado por Ojo Público, Juan? A ver, si comparamos los casos de los expresidentes Toledo, Humala y García, es evidente que en el caso de Toledo y de Humala hay sindicaciones directas sobre recibo de dinero. En el caso de Toledo, además, hay una orden de prisión provisional, prisión preventiva y aún una solicitud de extradición en curso. En el caso de Humala, hay una investigación abierta que ya no es preparatoria, ¿no? Que ya no es preliminar, sino preparatoria, con medidas de arraigo dictaminadas, ¿no?, por un juez. En el caso del presidente García, lo que se tiene es una investigación preliminar que se ha abierto, me parece, hace algunas semanas a solicitud de la Procuraduría, que es, digamos, la primera de las 5 etapas de del proceso en el nuevo Código Procesal Penal, que son investigación preliminar, preparatoria, etapa intermedia, juzgamiento y ejecución. O sea, desde ese punto de vista, García tiene razón cuando dice que él no está imputado a recibir nada. Y además recuerdo un tuit de él cuando dijo que a él le parecía normal o natural, dijo, de que un fiscal le abriese una investigación preliminar fruto de un pedido, una demanda de la Procuraduría. Esto, he leído la nota de esta información, he leído la nota del portal Ojo Público, es una información que abona la discusión sobre el papel de Alan García en relación a las empresas brasileñas. Pero la misma nota de Ojo Público se cuida de decir que esto es una prueba. Digo esto porque en la mañana se produjo un incidente en el Congreso, porque le preguntaron al congresista del Castillo y le dijeron, un periodista le dijo, están saliendo las pruebas. Bueno, el Castillo es abogado. Esto es un testimonio, esto no es una prueba. Un periodista tiene que establecer la diferencia entre un testimonio y las pruebas. Un testimonio no siempre es una prueba. Hay testimonios que se convierten en prueba. De manera que yo sí creo que este señalamiento, esta información, abona la discusión por ahora política sobre el papel del expresidente Alan García en sus 5 años, en su segundo gobierno, respecto a las inversiones brasileñas. Habría que esperar en general, no solo por García, sino por todo lo que se dice en estos meses, al 1 de junio. Porque estamos a 25 días del 1 de junio, que es el día del juicio final en el Perú, ¿no? No. Los testigos de Jehová deben estar felices porque es la primera vez que el juicio final tiene una fecha precisa, ¿no? Los amigos del FREPAP serán. Y entonces, porque se supone que el 1 de junio se levantará la reserva de las delaciones premiadas en Brasil, y todas estas informaciones, muchas de ellas que ya son objeto de procesos judiciales en el Perú, algunos otros no, podrán ser constatados, concretados, ratificados o desvirtuados. Yo le doy ese sentido a esta discusión en general en relación a los expresidentes, incluyendo al expresidente García, en relación a la noticia del día de hoy. César. Sí, no puedo sino coincidir con Juan, que es evidente que nuevamente el clima político del Perú se caldea y que gente que detesta por A, B, Z motivos a Alan García tiene que estimular precisamente esa atmósfera para que algo los indique, algo lo encauce, algo lo pueda sentir culpable. Creo que Juan ha descrito jurídicamente bien el panorama. Esto no es un tema de pasiones, de deseos, es un tema jurídico, es un tema de pruebas. Acá, Mario, Verónica, cuántas veces hemos insistido incluso para ponderar las cosas. A mí me parecía, por ejemplo, que mientras a la señora Nadine Heredia no se le señalaba algo concreto, ella cumplía con los rigores efectivamente de todo el procedimiento judicial, concurría a las audiencias y mereció por esa razón incluso el levantamiento de restricciones. Bueno, aplausos, porque es cierto, es verdad. Podemos tener un juicio político sobre la señora Nadine Heredia, pero los procedimientos son los procedimientos. Parece que hay gente que no entiende eso para Alan García. O sea, Alan García tiene que ser culpable a la mala. Y yo coincido con Juan que en efecto tenemos un plazo determinado, el
1 de junio, cuando, según se dice, van a levantarse todas las reservas de las declaraciones y delaciones premiadas que ha habido en Brasil. Y coincido con Juan, además, en el otro sentido de que esto no exonera, por supuesto, cualquier otra revelación que probablemente pudiera salir. En el terreno de la especulación cabe todo, pero que existe ya, mira, Alan, friégate, estás en una sartén a punto de freírte, para mí yo creo que está lejos de la realidad y es más un deseo. Pero yo quiero agregar un elemento más y con eso terminar esta primera parte del comentario. Lo que sí merece un enjuiciamiento al presidente García es su conducta política. Creo que Federico Salazar escribió una muy buena columna el día domingo, haciendo notar varias cosas que no solamente le alcanzan a García, sino a toda clase de presidentes. Cuando te pones el uniforme de la empresa, ¿no es cierto? Alan dice, yo promoví la inversión privada. Y yo en pleno gobierno, incluso trabajando en Canal 7 y teniendo oportunidad de participar en algunos eventos internos dentro de la lógica de comunicación del gobierno de Alan García, yo critiqué la fe de Carbonero que ponía el entonces presidente en su nueva fe, la fe liberal, pues, ¿no? No hay peor fe de aquel converso, se decía siempre, ¿no? La fe del converso es extraordinariamente exagerada. Y creo que Alan exageró políticamente, ese es mi juicio, y yo lo he escrito y lo reitero, esta devoción, pues, por recibir a todos los empresarios y decir yo voy del brazo con la inversión, y desnaturalizando incluso el mensaje aprista, que era socialdemócrata de centro, que tenía un rasgo de izquierda democrática, que él nunca debió, a mi juicio, y es un juicio que lo formulo con la mayor buena fe, habiendo yo trabajado incluso en su primer gobierno con el presidente García, desnaturalizó a su propio partido. Él además lo reivindica. Ya tuvo el problema con Canán, acuérdense ustedes, en pleno gobierno. Decía, yo lo recibí, pues sí, lo recibió. Lo investigaron, nunca le encontraron nada, porque no iba la lógica por el terreno de cuánto provecho económico voy a sacar. Pero sí quiero abrazarme con el señor Carlos Slim, quiero abrazarme con el señor Marcelo Odebrecht, me abrazo con Fortunato Canán, y esa foto era con los empresarios, con los que invertían, se ponía el uniforme de ellos. El juicio político probablemente, que ya lo están haciendo muchos apristas además, internamente, es poco salvable para el presidente García. Pero eso no lo condena, pues tampoco, eso no lo lleva a la cárcel, eso no lo lleva a la horca, por lo menos con los elementos de juicio que hay en este momento, ¿no? Bueno, vamos a escuchar justo, les parece, las declaraciones del congresista del Castillo hoy que ha sido aludido en el Congreso. Yo solamente me refiero a los temas objetivos que hay en este momento. ¿No descarta que pueda aparecer algo? No me ponga titulares que no voy a repetir. Yo digo lo que objetivamente el Perú está apreciando y no acepto que se distorsionen cosas. Usted no está distorsionando, le estoy preguntando, pero congresista, pero le estoy preguntando si es que aparecieran más pruebas. Me molesta porque es una pregunta que usted cree que yo soy mago. ¿Cómo voy a saber qué cosa va a pasar en el futuro? Eso, no, pregúnteselo a otra persona, a mí no. Ustedes no se cierran en la posibilidad yo me refiero, investigaciones todas las que quieran. Están apareciendo poco a poco las pruebas, congresistas. Podrían. Me parece poco seria su pregunta, le digo sinceramente. Como están apareciendo poco a poco, entonces hay que adelantarse a los hechos. En casos están apareciendo poco a poco, en caso cuando aparezcan, hablamos. Mientras no aparezcan, tranquilos. El señor Milton Pascowitz dice que... Ahora, dicho esto, yo creo que... Ese es el episodio. A ese episodio es el que me refiero. Claro. Ahora, en el paquete de información, digamos, yo pienso que lo que tenemos que hacer es acompañar el juicio mediático. El juicio judicial está yendo por un lado. El juicio mediático, con obvias razones, va por otro lado. Y en ese contexto, a mí sí me parece muy interesante, en vías de seguimiento, esta serie de información que publica Hildebrand en sus 13. Porque se ha producido un debate en relación a las letras AG. Sí. Y a mí me parece que en términos procesales previos, digamos, la defensa de García no fue la más adecuada al intentar negar las siglas AG atribuyéndoselo a otros. Dicho sea de paso, incluso hasta en términos legales, yo prefería que en un proceso mediático de esta naturaleza hablasen más los abogados de García, ¿no?, que el propio García. Porque cuando García sale directamente a responder esto, yo primero lo que digo, que García no tiene abogados, o no tiene abogados, digamos, con la suficiente experiencia mediática para contrarrestar el juicio mediático.
Porque este asunto de AG no solo ha dado para memes, ha dado también para desvirtuar digamos, la misma defensa. ¿Qué pasa si es que en el futuro sí, evidentemente se confirma que AG son las siglas de Alan García? Pero al mismo tiempo aparece como que no son siglas vinculadas realmente a ilícitos penales. Entonces queda pues como un espíritu quisquilloso, ¿no? De manera que yo creo que, en general, como recomendación para todos los que andan en este asunto, yo creo que hay que diferenciar la conducta que uno tiene que tener en la parte procesal penal con lo que es el expertise en el juicio mediático, que tiene otras reglas y que tiene otras características. Es que el señor García ya ganó en un lado y perdió en el otro, con el tema de narcoindultos. En el Poder Judicial sí, lo ganó, claro, sí. digamos, ¿no es cierto? Absolutamente. Pero en el mediático... En el político. El político. Sí, pero eso yo no creo que se deba a su defensa misma. A mí me parece que se estableció hacia el año 2012, finales, inicio del 2013, una guerra política. Y en esa guerra política estaba por un lado Humala y Heredia y por otro lado García, ¿no? García, cuando construye esta famosa frase de la reelección conyugal y es respondida desde este lado en relación o acusándolo de narcoindultos, se establece una guerra brutal, ¿no?, entre el poder actuante y el poder mediático que tiene García, como nosotros sabemos quién es García, como un animal político. Los dos han perdido. García tiene una bancada muy reducida y Humala no ha podido tener ni siquiera una representación parlamentaria. Entonces la opinión pública ha arrastrado los cuerpos de estos tres políticos 500, 1000 metros, ¿no? Bueno, veremos en el 21. No, lo que pasa es que esto queda como una lección. Si tú abres una guerra política, corres en el Perú el riesgo de no solo perder, que pierde el otro, sino perder tú. Digo esto porque hay mucha gente que en estos meses quiere abrir una guerra política. Que miren el pasado para ver las consecuencias. Como diría mi hijo de 4 años, primero perdiste tú. Vamos a ver qué pasa en el 21, ¿no? Porque o sea, los Humala Heredia no se han expuesto a las elecciones, ¿no? Tuvieron la oportunidad de hacer un costadito, no entienden a nadie de los... Perdieron porque tuvieron que retirar su lista, ¿no? Por supuesto, pero digamos, están ahí todavía, ¿no? No, pero es que ellos también tienen cierta animalidad política que es la misma que Juan le atribuye a Alan García. Hay que ver la cara de palo que pone la señora Nadine diciendo, ¿no es cierto? Tendrán que probar a ver que me entregaron el $1 millón, ¿no? Sí. Cuando el señor Barata lo ha confirmado, lo confirma, o los 3 millones, o lo confirma Marcelo. El señor Ollantumala, y cuando ponen su cara de palo a ambos y comienzan a irritarse, muy dignos, levantan la cara y miran a los ojos y le echan la culpa a todo el mundo, cuando todo el Perú sabe, el 84-85%, tiene la convicción de que efectivamente ellos han recibido ese dinero. Pruébalo, que es otra cosa, pruébalo, pero que salgan de ahí libres del chamusqueado, de los chamusqueos que están, yo no creo. Pero hay cosas que desnaturalizan investigaciones. En el primer gobierno de García, cuando se le investigó, recuerden ustedes, cuando Pope Olivera ingresa el tema del informe Kroll. Yo trabajaba en la revista Oiga, que además estaba feliz ahí aplaudiendo todas las investigaciones contra García. Y yo me acuerdo que le comentaba a Paco Igartua, ten cuidado con lo que se proporciona. Yo era el redactor principal de política, a todo el mundo le consta ahí. Y yo le decía, tengo una reflexión sobre el tema, por más que detestes a García. Y el informe Kroll, ¿qué trajo? El informe Kroll decía que Alan García se había comprado, ¿se acuerdan? En Miami, una casa que era vecina de Julio Iglesias, ¿no? Que había recibido otro dinero no sé dónde, con lo cual pues quedó absolutamente desvirtuado cualquier otra investigación y seguimiento adecuado incluso que se podía hacer. Era un informe troll. Era un informe troll, me sacaste. ¿No? Entonces, ese es el problema en el Perú, ¿no? Que son los entusiasmos y los deseos que a veces prevalecen sobre la realidad y los mecanismos procesales que bien Juan los ha descrito. Ese no es un tema de pasión. Yo de verdad en lo personal no me apasiona ni contra Toledo, ni contra los Humala Heredia, ni contra García, ni contra nadie. Hay que tratar de brindarle por lo menos a la gente que nos envía, que nos mira un poco de información y pedirle un poco de calma, porque el cargamontón y la barra brava tan típica de nosotros no va a conducir a nada bueno. Ahora, eso que dices es muy importante, porque la información tiene que tener pues determinados parámetros. Nosotros ya llevamos 5 meses consumiendo todos los días esta información relativo a estos casos de la corrupción brasileña.
la cantidad de minutos que se consumen todos los días o de espacio en los medios escritos es alta. Y por esa razón yo no entiendo, por ejemplo, que un periodista no pueda diferenciar hoy día, después de 5 meses, entre el juicio, entre la confesión sincera y la colaboración eficaz, o entre testimonio y prueba, que es más o menos como que un periodista deportivo no sepa diferenciar entre penal y tiro libre. Entonces a mí me parece, ¿no? Entonces, lo que pasa es que me parece que hay especialidades, y antiguamente, ahora unos 20 años, teníamos un periodismo judicial muy instruido. muy instruido. Yo llegué al final, había empezado cuando ya los reporteros destacados, ¿no es cierto?, al Poder Judicial ya salían a hacer otras comisiones. Porque si la política se ha judicializado, judiciémoslo bien, pues, ¿no? Sí. Porque hay un periodismo de espectáculos que maneja bien sus códigos, un periodismo económico igual, un periodismo deportivo igual. A mí me parece que si se ha judicializado la política, hay que manejar los códigos procesales de la mejor manera, ¿no? Bien, vamos a una pausa y vamos a regresar con lo que han comentado en el Congreso los congresistas Lourdes Alcorta y Luis Galarreta del Fujimorismo, y también Mauricio Mulder, a propósito de la presentación ayer del ministro del Interior en la Comisión de Defensa, y a propósito de si debiera o no permanecer en el cargo. Con eso regresamos. Bueno, los congresistas Alcorta y Galarreta y el señor Mauricio Mulder sostienen que el ministro del Interior debe dejar el cargo porque han considerado insatisfactoria su presentación en la Comisión de Defensa por esto de la marcha del Movadef. Bueno, pero ¿han aterrizado en un pedido de interpelación? No, eso según ha contado la congresista Carla Scheffer, esta posición que han expresado los dos voceros del Fujimorismo se va a ver en la reunión de bancada de Fuerza Popular. Pero, digamos, la declaración de Lourdes Alcorta dice: su presencia en la Comisión de Defensa, se refiere evidentemente al ministro, ha sido una pérdida de tiempo. No hay necesidad siquiera de interpelarlo, hay que censurarlo. Sí. Eso dijo en la misma presentación. Sí. Y Luis Galarreta dice: si bien no existe un acuerdo de bancada sobre el tema, también considera que Basombrío debería dejar el cargo. Puede renunciar o ser censurado sin necesidad de una interpelación. Su situación era grave antes de este hecho y mañana probablemente las bancadas de oposición evaluaremos las acciones a tomar. Sí tenemos las declaraciones, el byte de Mauricio Mulder. Y el ministro no sabía, y el director general de la policía, por defenderse, dice: bueno, no había apología, por eso lo autoricé. Entonces el ministro está pintado. Y ese es un tema que hay que dilucidarlo en el Parlamento. El ministro del Interior es que la ley no le permite, no hay una ley adecuada para poder sancionarla. Ay, por favor, cuando se tiene ganas se sanciona. Todo aquel que ejecute actos de apología, de defensa, etcétera, se interpreta clarísimamente que cuando una persona está marchando con el rostro de Abimael Guzmán y está gritando abajo la farsa de los juicios, etcétera, ¿lo está defendiendo o no? O hay que estudiar maestrías y doctorados para eso. El ministro del Interior, en 15 años no hay ningún sentenciado por apología al terrorismo. Y eso es problema del Poder Judicial, y en todo caso eso no significa: como no hay sentenciados no hago nada. Él puede volver a formular las denuncias que corresponde, para eso tiene la policía. Mejorarse aquí A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Depende qué tipo de sanción se le pretende aplicar al congresista, al ministro Basombrío. Si lo que se pretende es agrupar una valoración de su desempeño de estos meses y entonces atribuirle ineficiencia en su cargo, etcétera, el Congreso tiene derecho a hacerle un cargo político y censurarlo. Pero específicamente por este caso a mí me parecería que es un exceso. Porque por lo menos hay un debate en relación a si el acto, la marcha de estos señores de Movadef era apología o no. Escucho decir al congresista Mulder decir: no, el que tiene ganas de sancionar, sanciona. No es así. Por lo menos un ministro del Interior no podía operar de esa manera. Sí encuentro una diferencia entre lo que dice el ministro y el director de la policía, claro, y me parece que esa incongruencia no ayuda. Más estoy con el punto de vista en este tema con el director de la policía, porque además en el caso del Perú la apología no es una cosa que se nos ocurre. No solo está en el Código Penal. El Tribunal Constitucional en un momento determinado, considerando que esto es una especie de delito abstracto en la teoría penal, establece hasta 5 condiciones para que un acto sea considerado apología.
que vaya contra la democracia, que se refiera a enaltecer un hecho, que se refiera a una persona que además está detenida. O sea, hay varias condiciones y hay una jurisprudencia internacional. ¿Y son I o son O? Son I. Son I. Por ejemplo, podría ser, ¿no? Si yo digo, ¿no? Qué lindo lo de Tarata, y debería volverse a producir lo de Tarata, estoy haciendo una apología del terrorismo. Incluso hasta podríamos discutir en qué medida es apología o no que se lleve la foto de Emel Guzmán, que sabemos que está condenado por terrorismo. De repente un juez en una interpretación de la norma podría decir que eso es apología perfectamente posible. Pero no pidamos que la Policía Nacional no razone de este modo en el momento inmediato y considere esto un delito flagrante, porque hoy día es el asunto de las marchas, de esta marcha, pero en general nosotros tenemos un tema de fondo respecto a las manifestaciones en el Perú. Hay gente que he leído en Twitter, incluso en medios de comunicación, dice, esa marcha no estaba autorizada. Bueno, les notifico que en el Perú las marchas no tienen que estar autorizadas, ¿no? Lo dice además el artículo 2, inciso 10 de la Constitución, que la manifestación pacífica no requiere aviso previo y que la policía sí puede impedir aquellas por razones de seguridad o sanidad amenacen. O sea, hay en esto, si estamos en un Estado democrático, un Estado de derecho, que los terroristas se aprovechan, sí, se aprovechan, y por eso en ese caso hay que actuar con determinada inteligencia. De modo que yo incido en esto, ¿no? Si es que lo que se quiere hacer es contra el ministro Sombrío un cargo, una acusación valorando un conjunto de opiniones que lleven a decir al Congreso que en realidad en estos 5 o 6 meses no ha sido eficiente, lo cual discrepo, pero es un punto de vista que puedan tener ellos, perfecto. Pero por este caso sería además como darle, como alguien dijo, en la yema del gusto a los senderistas. O sea, cada marcha en que sale Sendero nos vamos a tirar un ministro del Interior, ¿no? Esa es más o menos la lógica del enfrentamiento contra Sendero. Yo creo que la discusión contra Sendero es una discusión básicamente política y tiene que ver con este tema de la reforma política en el cual estamos centrando. Porque hay gente que dice, los partidos deben combatir al senderismo. Muy bien. ¿Y cómo se financian esos partidos? Le pedimos a los partidos que vayan a la zona de Ayacucho y vayan a combatir ideológicamente a Sendero. Son partidos que no tienen dinero, ¿no? Porque hay gente además que se opone a que el Estado financie la actividad partidaria. En fin. A propósito de la contradicción entre lo que dijo el director de la Policía Nacional y lo que dijo antes el ministro del Interior, hoy día en una entrevista aquí por la mañana, Fernando Rospigliosi dijo que el ministro del Interior se ahorraría un montón de problemas si no tuviese una cuenta de Twitter, sugiriendo pues que se había precipitado al escribir lo que escribió. ¿A ti te parece que eso tiene sentido? Tuve ocasión de escuchar la entrevista que le hiciste a Fernando y me pareció una apreciación oportuna, ¿no?, para el momento que estamos viviendo. Lo que pasa es que alrededor de Carlos Asombrío ya están concurriendo varios elementos en torno al mismo problema del cual estamos hablando. Y si esto de la marcha, que hasta el propio Manuel Dagmer, que estuvo presente en la Plaza 2 de Mayo, dice, no, estos señores se infiltraron, le correspondía a la policía, ha dicho Dagmer, y lo publica el diario El Comercio, debieron hacer algo, como insinuando, Manuel, de que debieron haberlos capturado o separado del resto de manifestantes que estaban celebrando el 1 de mayo. Entonces, si alguien de izquierda, alguien que además ha recibido a veces la atribución de haber querido decir algo a favor, ¿no es cierto?, del terrorismo, señala esa dicotomía, evidentemente estamos ante una discusión abierta que no ha sido zanjada. Mauricio Mulder dice, ya esto está zanjado, sería una cuestión de interpretar, pero otros señalan que no. Y la peor diferencia que puede existir es entre el jefe de la policía y el ministro del Interior. Eso es inaceptable para cualquier persona que nos está mirando en este momento en la discusión. Evidentemente algo está fallando. Si no se puede poner de acuerdo el director de la policía y el ministro del Interior, o se va uno o se va el otro. Ahora, de lo que se está hablando del procedimiento de censura, todos sabemos que en la práctica parlamentaria antecede pues la interpelación. Todavía es un escenario para refrescar las cosas, que puede derivar a la censura, es evidente, como pasó con el ministro Saavedra. Pero todavía es un momento como para enfriar las cosas y ponerlas en su justa dimensión. Octavio Salazar ha presentado, por ejemplo, su proyecto para reformar el Código Penal. Él ha sido siendo fujimorista, ha sido bien recibido por el Poder Ejecutivo. Señalan de que se necesita precisión, que no solamente se habla de la apología, sino que le aumentes la exaltación, la legitimación, ha dicho Luciana León. Es decir, la discusión está abierta. Si está abierta la discusión es porque entonces las cosas no están sumamente claras. Evidentemente
Ahí nos tenemos que conducir y invitar al ministro a que zanje también este problema interno que tiene en el Ministerio del Interior. O le damos la razón a Romero, como lo está haciendo Juan de la Puente, o le damos la razón al ministro. ¿A quién tenemos que darle la razón? Sí. Trató de salvarse el ministro diciendo personalmente. Sí, pues, pero ¿cómo va a ser una cosa? En una institución además jerárquica, ¿no es cierto? Vas a decir, no, eso es una opinión que estamos todavía discutiendo. No puede ser. Es un mal mensaje a la ciudadanía. Políticamente, como bien dice Juan, están hasta las patas. O sea, mal mensaje. Basombrío tiene que ser razonable en eso y aceptar que está en una situación sumamente difícil, ¿no? Ahora, y yo prefiero un ministro con Twitter, aunque se equivoque, a un ministro sin Twitter, ¿no es cierto? ¿En serio? Sí, porque además ya en el Perú, lo decíamos el otro día en una charla en que coincidimos con César Campos, que en el Perú la política ya cabe en 140 caracteres y a veces sobran, ¿no? Ahora, pero acá hay un tema de fondo que yo creo que está a la base de esta discusión, y es sobre si Sendero Luminoso puede hacer política legal o no. Y yo creo que allí sí hay que discutir seriamente para establecer mecanismos y parámetros de defensa de la democracia. Incluso más que apología, lo que yo veo en las actitudes del Movadef ahora es negacionismo, ¿no? Que además en otras legislaciones también es sancionado. Claro. Es decir, no reconocer el papel de Sendero Luminoso en la violencia política y la actitud terrorista entre los años 1980 y 1995, 96, a mí me parece que no da como para que el Estado le diga a estos señores que si es que no reconocen ese enorme prejuicio y daño, ¿no? Ningún peruano no puede hacer política formal. No estoy inventando nada. Eso es parte, por ejemplo, de las leyes alemanas en relación al negacionismo respecto del Holocausto, ¿no? Y entonces, por esa razón. Hay otras legislaciones son un poco más, en Estados Unidos, un poco más flexibles. Pero Estados Unidos no ha tenido el problema que ha tenido el Perú, la cantidad de muertos y el proceso que nosotros hemos tenido. Entonces, sí, yo creo que merece una discusión este asunto de si puede o no puede hacer Sendero Luminoso, ¿no? Política legal. Pero solamente haciendo una tingencia, el día de hoy, creo que ha sido el diario Ojo, un diario popular, no recuerdo bien, saca una información que es peligrosa y que evidentemente está fundamentada en los informes que vienen también de los servicios de inteligencia. El FUDEP, que es la cara legal que quiere presentar el Movadef para el ejercicio político de Sendero Luminoso, está penetrando en organizaciones de base, pero no sociales, sino básicamente de arte. Por ejemplo, ¿no es cierto? Hay muchas organizaciones, el Correo ha salido, ¿no? El Correo ha salido y dice que organizaciones de muchachos que se constituyen para dedicarse a la pintura, a la música, pero mira, además la direccionalidad de eso, ¿no? Quieren ser capturados por el FUDEP con el propósito de ir armando una base social como todo partido lo pretende, y que se ha detectado que a ellos sí les incorporan pues los mensajes viejos del senderismo, es decir, lo de la lucha popular, lo que hay que cambiar las condiciones sociales en nuestro país, que la situación no la podemos tolerar y que este Estado no nos representa. Si los mensajes se están dando de una forma muy lenta a través de este proceso, evidentemente no estamos hablando solamente de un Movadef que marcha pues cada 1 de mayo, que saca la cara del señor Abimael Guzmán. Hablamos de un proyecto más largo, más grande, y que tiene pues aristas que evidentemente hay que examinar en qué momento están colisionando con la normatividad, con el Estado democrático y con el deseo de todos nosotros de que haya una amplia participación de todos los segmentos de izquierda, de centro y de derecha en el espectro político, pero bajo la condición de respetar el orden democrático de nuestro país. Es lo único que estamos exigiendo, creo yo. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con la apertura de una indagación al juez supremo César San Martín que ha dispuesto el Consejo Nacional de la Magistratura. Muy bien, el Consejo Nacional de la Magistratura ha abierto una indagación al juez supremo César San Martín, esto a raíz de la difusión de los audios sobre la presunta compra de testigos en el caso Madre Mía. Es un caso que tuvo que ver él. El presidente del Consejo, Guido Valdivia, ha informado que este proceso se inició a pedido de uno de los consejeros, de Iván Noguera, uno de los miembros del Consejo Nacional, y que va a tener una duración de entre 10 y 12 días, es decir, va a ser bastante sumario, por lo que parece. Y ha dicho que el informe que se presente tras estos 12 días o 10 va a ser debatido y luego
y con eso a la vista se verá si corresponde abrir una investigación al magistrado. De otro lado, también se ha sabido que la Fiscalía ha abierto una investigación preliminar al fiscal Marco Guzmán por no haber informado de la existencia de los audios que ahora estamos discutiendo. Muy bien. Sí. ¿Qué caso este? ¿Ah? A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? A mí lo del fiscal Gómez, que me sorprendió. Guzmán. Marco Gómez. Gómez no es, no, perdón. Es Marco Guzmán Gómez. Marco Guzmán Gómez. Ah, es verdad. Claro. No testigo, sino Amílcar, ¿no? Sí. Sí. Sus iniciales son MG. MG, ya estamos con las iniciales. A mí me sorprendió cómo apenas salió. Es sospechoso ya, porque es MG. Claro. ¿Cómo salió de frente? MG y CC. Caramba, ¿No? CC estaba complicado. Es mejor. ¿Cómo salió de frente él a decir que la Dirandro tuvo todo este tiempo los audios? Fue bien confrontacional. La verdad es que no. ¿Y lo tuvo o no lo tuvo? Es que eso es lo que van a investigar ahora. Es un absurdo esto. O sea, acá nadie quiere hacerse de este tema, ¿no? Y ahora espero que sepamos la verdad, ¿no? Espero. A mí me parece que debe investigarse, y las investigaciones que se abran en relación a este asunto son muy pertinentes, porque sospecho que lo que tenemos es un procedimiento muy antiguo de interceptación telefónica legal. Esto tiene una data de muchos años. Se aprobó una norma denominada el MIT, son medidas de interceptación telefónica, autorizada por un juez, y entonces lo que se hace es escuchar a la persona o a las personas que se considera que podrían ser actores de una infracción penal, y lo que hace no es que el fiscal escucha todo. Imagínate un fiscal escuchando 300 horas de grabación. Solo atendería ese caso y no atendería otros. Entonces, el procedimiento establecido es que es la policía la que selecciona, porque además tiene ahí especialistas, y entonces el fiscal dice: esto me interesa, esto me interesa, esto me interesa, y el resto se queda. El asunto es dónde se queda. ¿Se queda en poder de la Dirandro? ¿O se queda, en este caso de la Dirandro, o se queda de la policía, o se queda en poder de la Fiscalía? No hay un protocolo, parece. El protocolo, tengo la impresión, con cargo a precisar, es que se quede en poder de la policía. Pero yo creo que, considerando, supongo que eso se verá cuando se sustancie la investigación al fiscal Guzmán, si es que él debió tener allí, ser más comedido, lo que se llama en la función jurisdiccional un deber de diligencia, ¿no?, para señalar si podrían haber otros delitos o infracciones en lo que se ha registrado. Hay una segunda discusión respecto ya a que si esos audios, habiendo tenido un origen legal, es ahora prueba o no es prueba, etcétera. Pero eso, lo primero que se investigue me parece bien. Y en relación al juez supremo San Martín, yo supongo que esto tiene que ver con la posibilidad de que las decisiones que se han tomado en relación al caso Madre Mía terminen siendo una cosa juzgada fraudulenta de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual implicaría que la justicia peruana reabra el caso. Ambas investigaciones hay que reconocer que son preliminares, ¿no? Siempre, en el caso de las investigaciones, hay que saber el sentido de la investigación para saber si es una ya definitiva donde se acopian pruebas para acusar, o en realidad es para ver si es que se habrían cometido algunos ilícitos, ¿no? Creo que Diego García Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha colocado una vía de interpretación muy valiosa, me refiero por el cargo tan alto que él ha tenido, y sobre todo en una jurisdicción internacional que vela por los derechos humanos, al decir que en jurisdicción nacional se podría abrir nuevamente el proceso. Y yo quiero referirme en ese tema a César San Martín, a quien yo he conocido desde que era prácticamente, creo que juez instructor en la década de los 80. Él formaba parte de un grupo de magistrados a los cuales concurríamos algunos periodistas siempre a preguntarles ciertas cosas para que nos ilustren. Estando en la revista Oiga, que ya referí, en la época del fujimorismo, yo mismo le planteé a Paco Igarto a ejercer una defensa de estos magistrados que fueron separados de la manera más ignominiosa por la primera comisión que se había formado de evaluación de los jueces, y le cayó pues a San Martín lamentable decisión de que lo tuvieran que separar. Yo desde entonces tengo que decir, las pocas veces que lo he visto a mi tocayo San Martín,
su ojo cargado contra el fujimorismo siempre lo ha hecho prevalecer. Y para mí, en lo personal y con el afecto que le tengo, me parece muy mal lo que aparezca en las agendas de la señora Nadine Heredia. Él se ha referido a ese tema señalando, obviamente, que yo no puedo responder. Claro, él no escribió su nombre en la agenda. Pero aparecer en la agenda no es algo que hable bien. Él tiene que entenderlo, además en el terreno también político, porque los magistrados forman parte de un aparato político jurisdiccional. Eso no se puede negar. Y quién llegó hasta él, y quién es Ojitos, y toda esta maraña que la señora Nadine Heredia, sin suponer que algún día le iban a sustraer o ella extraviar las agendas, pudiera pues salir y ponerse sobre la mesa la discusión. Creo que San Martín ha dado una aclaración, ha hecho una aclaración procesal también, ¿no es cierto? Así como Humala y Heredia ya no tienen un lenguaje político, sino procesal, igualito San Martín. Miren las citas que yo he tenido, todo ha sido público aquí. ¿Y por qué aparecen las agendas? No sé, pregúntenle a la señora, y la señora dice que ella no va a hablar sobre las agendas. Entonces estamos en un intermedio muy entrampado. Creo que ese es el daño mayor que le han hecho a un vocal supremo, que al final de cuentas tuvo la decisión de condenar al ex presidente Alberto Fujimori, lo cual convierte pues la cosa todavía más grave. Si su acercamiento ha sido de orden político hacia los Humala Heredia por su odio y su animadversión tan terrible y tan tajante y tan manifiesta que ha tenido hacia el fujimorismo. Yo creo que siempre los magistrados tienen que cuidarse de esas pasiones por más problemas que hayan tenido. Yo conozco otros que no tienen ese exceso, ese extremo que a veces muestra César San Martín contra el fujimorismo, que evidentemente sí lo tiene. Tanto odio, ¿no? Porque tú hablas del señor San Martín hacia el fujimorismo por lo que sucedió, y el fujimorismo contra el señor San Martín porque fue... El fujimorismo que le truncó además su carrera, él se sintió muy afectado. En medio de los odios. Él es una persona que tenía una carrera brillante, limpia, y siempre la tuvo. Yo no quiero dudar, evidentemente, de que esto tenga pues otro tipo de motivaciones, sino básicamente si existe de por medio una animadversión hacia cierto sector político del país, pues vamos fritos, así no podemos administrar justicia. Eso es lo que yo planteo. Es un tema que evidentemente en los términos procesales también tendrá que probarse, demorará, a lo mejor ni se demostrará, pero hay un daño ya evidente, abierto, y por eso el Consejo de la Magistratura, de lo cual se ha aprovechado el consejero Iván Noguera, le abre pues un proceso, una investigación. Proceso ni siquiera todavía. Ni siquiera proceso, es verdad, una investigación preliminar. ¿Se ha aprovechado? ¿Te parece que hay un aprovechamiento? ¿De quién, perdón? Has dicho de lo que se ha aprovechado el consejero. El consejero Iván Noguera, yo creo que sí. Yo creo que también la composición del Consejo tiene pues, sus tendencias. Sí, entonces es evidente que ha visto una oportunidad. Una oportunidad para malquistarse también con el vocal supremo César San Martín. A mí no me cabe duda. Es por supuesto una opinión, es una cosa muy subjetiva. O por congraciarse con alguien. O por congraciarse. Por favor, cuéntenos todo. Sin adivinanzas. A mí me parece... Bueno, yo como abogado no tengo elementos de juicio para señalar que la condena de la sala que presidió San Martín en relación al caso Cantuti y Barrios Altos estaba premunida de una predisposición contra el fujimorismo. Yo he estudiado, con mis alumnos hemos estudiado, he sido objeto de debate, y a mí me parece que es una sentencia firme que no puede ser objetada, al margen de que tenga o no, digamos, alguna opinión política, como todos los jueces pues, lo tienen. Ahora, en el caso específico de esta decisión de investigar al juez, me parece que es por el asunto de los audios, es decir, por el asunto de la compra de testigos, no por haber recibido a Humala, porque también ha recibido a otros. Me parece que específicamente, de acuerdo a lo que he leído hoy día, es por el asunto de la compra de testigos que se supone en algún momento pudo demostrarse en el proceso, ¿no? De modo que la decisión final debió ser en otro sentido. Y a razón de lo que dice igual César, yo pienso también que hay una composición en el Consejo Nacional de la Magistratura, una institución un poco cuestionada en este momento por la forma de elección. Hay que recordar que de esa institución salieron 2 magistrados, ¿no? Uno destituido por razones de corrupción, y que hay varias propuestas en el Congreso para cambiar la forma de elección del Consejo de la Magistratura, y daría la impresión que varios movimientos del CNM están más o menos orientados a congraciarse con un sector político del país para que no se produzca esa reforma y esa renovación.
A eso me refiero cuando digo que probablemente haya habido un aprovechamiento. Ahora, no es la primera vez que se investigan magistrados, ¿no es cierto?, supremos, pero en el caso específico de San Martín, incluso ya como abogado, mi impresión es de que esto podría ser que no llegue a nada. O sea, esto es parte también del otro juicio mediático que se hace ya no contra los imputados, sino también contra los jueces que son objeto también del juicio mediático. Lo que están sugiriendo ustedes es que sería un movimiento para congraciarse con el fujimorismo. Todo es posible, Todo ¿no? es posible. Hay que poner sobre la mesa los elementos. Nosotros no estamos aquí afirmando, asegurando. No, dicho, sugiere. Pero como siempre hemos dicho aquí, Mario, Verónica, los periodistas acumulamos, además hasta para venir a los programas tenemos que acumular cierta información que hay que manejarla de la manera más objetiva. Y en eso es intachable la forma como Juan lo está presentando, porque no estamos diciendo este es un elemento que se prueba, pero sí invitamos al público a que piense de esa forma. Correcto. Incluso con el error que yo le atribuyo a San Martín, el error no, el problema que le atribuyo a César San Martín de aparecer en las agendas pues de Nadine. Eso no es de la noche a la mañana, no es que yo aparecí, ¿qué problema es de la agenda? Que responda, qué bonito, ¿no? Así las cosas, caramba, aquí no pasó absolutamente nada, todo fue limpio, todo fue tranquilo. Ahora, más que congraciarse con el fujimorismo, en realidad tengo la impresión lo que hace el CNM es intentar evitar una reforma de la institución. Si uno revisa los planes de gobierno, y casi todos los partidos que participaron en el proceso electoral anterior han planteado distintas fórmulas de reconstrucción, de renovación del Consejo Nacional de la Magistratura, habida cuenta de las acusaciones que se han tenido. Y extrañamente, en los últimos meses, el grueso de organizaciones políticas se ha callado sobre esto y ha perdido fuerza la demanda de cambios en el Consejo de la Magistratura. Cuando entró el gobierno eso era lo primero y todos estábamos hablando sobre eso, ¿no? Sí, decíamos, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿No? ¿Cómo vamos a cambiar? Son las banderas que se abandonan en el camino, ¿no? Y ahora ya no tanto. Sí, pues. Bueno, por eso yo reitero, o sea, en medios de odios, porque estamos hablando de lo que sucedió, digamos, en hechos reales y concretos contra el señor San Martín en la época del fujimorismo, y en hechos concretos también, quién fue el presidente de la sala que sentenció por autoría inmediata al líder histórico del fujimorismo. Entonces, estas cosas son Aya de la Torre solía recordar un apotegma romano: mortal, no hagas que tu odio sea inmortal. Sí, he escuchado a muchos atletas repetir. Mortal, no hagas que tu odio sea inmortal. Si vamos a vivir con odios y ajustando cuentas permanentemente porque lo queremos y porque así lo deseamos, no por justicia, sino por venganza, creo que vamos mal. Vamos muy mal. Tenemos un tema más. Tema más. Bueno, no se salvó el ministro. Bueno, de la interpelación, aparentemente. Por lo menos, ¿no? Estamos hablando del ministro de Transportes, Martín Vizcarra. Se ha presentado una nueva moción de interpelación por el contrato, por la adenda del contrato para la construcción del aeropuerto en Chinchero, y ha sido presentada hoy. Además, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Zavala, ha anunciado que ya pronto, la próxima semana, vamos a ver quién será el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Parece que el presidente, dicen, ya tiene una decisión tomada, ya se sabe quién sería, se especulan muchos nombres. Se habló incluso del propio Pero del señor primero que se hablaba Vizcarra. era de Vizcarra, ¿no? Claro. Y justo aparece esta moción. Así es. Entonces, yo ¿Cuáles creo son? que ¿Qué dicen sus fuentes? En este caso no tengo fuente, pero si tomamos la lógica de César Campos, que además es un periodista con una larga experiencia que debe haber pasado, es que me habla de cuando ejercí el periodismo en los 80, yo todavía estaba en mi igual, por favor, creo que no había ni terminado el colegio. Yo te vi llegar al Comité Cívico por la Democracia desde Huánuco cuando ingresaste a la República. Ahora, me parece interesante lo que dice César, porque en este caso podría ser entonces no una moción contra Vizcarra, sino a favor de Vizcarra, es decir, para un poco moverlo del cargo o hacer que sea un poco más fácil moverlo para que sea designado a cargo de esa autoridad. Sea como fuese, yo creo que hay dos cosas que había que tener en cuenta. Yo creo que en general, en un contexto precario, lo que dice mucha gente, incluyendo en la bancada del gobierno, de que el primer vicepresidente debería quedar libre de responsabilidades ministeriales, es una apreciación correcta. Y en segundo lugar, me parece que sí hay razones para que se discuta, por lo menos se discute el proyecto de Chinchero. Y más aún, si es que se va a discutir el proyecto de Chinchero, para ver si es que ahí hay, digamos, decisiones inadecuadas que se han tomado. Por lo tanto, si es que no fuese incluso una moción para ayudar a Vizcarra, sino para volver a poner la discusión, en discusión el asunto de Chinchero,
A mí me parece que es pertinente porque además el Congreso está ejerciendo ahí sus facultades de control político, ¿no? Pero yo creo que pone un tercer elemento, que es el deterioro, el nuevo deterioro de las relaciones de la mayoría parlamentaria con el Poder Ejecutivo. Porque de hecho en esa moción aparecen pues las firmas de muchos miembros y voceros de Fuerza Popular. La volteada de página a la cual había invocado el presidente de Kuczynski, pues queda nuevamente la página revuelta, ¿no? Mucho viento que le hizo volver. Le hizo viento y la página está volviendo a su estado natural. Y eso también nos abre pues nuevamente una caja de Pandora en esta situación tan irregular de las relaciones que a veces parecen mejorar, ¿no? Entre la mayoría parlamentaria, o sea, entre el fujimorismo y el gobierno. Hay pues torpezas también, ¿no? Yo insisto, como muchas personas lo han dicho, y creo que la propia Patricia Donaire así lo encarna, es un error tremendo de parte del gobierno de haber presentado, por ejemplo, la propuesta de reforma electoral. Hay quienes dicen, no hay reforma electoral si no hay gobierno. Ok, que el gobierno tenía que meter las narices, no sé. Yo recuerdo a Pedro Planas cuando ya fallecido y un gran amigo nuestro y un culto, además seguidor de la Constitución, recordaba que cuando el gobierno militar salía del proceso, ¿no es cierto?, a través de la Asamblea Constituyente, lo mejor que hizo fue no intervenir, no manchar la Constitución del 78-79. En cambio, Fujimori hizo todo lo contrario. Sí se metió, se hizo elegir, aprobaron con su mayoría la Constitución del 93. No discuto las bondades o impertinencias que puede tener esa carta, pero sí el hecho de que a veces tú logras imponer ciertas cosas. Y en este caso, yo creo que el gobierno hace mal en meterse a un debate que no le corresponde. Yo creo que su perfil es de gestor, y gestor de la rehabilitación y de la recuperación del país luego de los embates naturales, gestor de la recuperación económica, porque ya todos sabemos que este año es una desgracia y una tragedia, que las inversiones no están llegando, que la inversión pública va a ser limitada. Y tiene que ser gestor de la seguridad ciudadana. Si no se pone como, pero así, un derrotero muy claro de cómo vamos a vencer este flagelo, pues lamentablemente el balance o el legado del gobierno va a ser muy malo. 4 o 5 cosas, porque si quiere ampliar, pues me quiero meter en el debate electoral, me quiero meter en otro, y afectar su relación con esta mayoría parlamentaria. Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? La respuesta no solamente entonces la estamos viendo a través de la interpelación y la posible censura a Basombrío. La respuesta también es, nos vamos a traer abajo al que probablemente iba a encabezar el proceso de reconstrucción, que es el actual ministro de Transporte, Martín Vizcarra. Entonces la cosa como que se nos plantea un escenario un poco deteriorado, ¿no? ¿Y tú entiendes que todo esto es una respuesta a haber abierto de la manera, digamos... Al solo hecho que aparezca el nombre de Vizcarra y quieran bajarle la llanta, lo que quieren, digamos, aquello sobre lo que quieren cobrarse revancha es por haber abierto una cuña en el fujimorismo a propósito del cambio de la situación penitenciaria del ingeniero Fujimori. Puede ser también, exactamente. O sea, ¿en qué momento es que la página revuelve? Es que es verdad, pues también la apertura de ese debate que no llega ni conduce absolutamente a nada, porque el gobierno no va a dar el indulto, ni la mayoría fujimorista va a aprobar una ley además especial. Los ha puesto en confrontación. Pues claro, pero es que ahí donde nuestra amiga Marisol Pérez Tello, todos comienzan a meter la pata de una manera impresionante. Falta, siempre se ha dicho, ¿no?, en este gobierno una lectura política, alguien que desde atrás le diseña un poco el ajedrez de cuántas piezas cabe mover y cuántas hay que abstenerse de moverlas. Alguien como Nieto, un político. Pero Jorge Nieto es un buen político, pero él mismo mete la pata porque arrastra todo el gobierno por la situación de la secretaria general. Yo tampoco lo entiendo a Coco en ese sentido, con todo el aprecio y cariño que se le puede tener de tanto tiempo, pero es así, lamentablemente esas lecturas políticas a veces por necedad, capricho, egoísmo, no les permite tener una visión en conjunto. Y aquí está la manifestación más clara. Entonces tenemos nuevamente un escenario de confrontación que no digamos lo busca el fujimorismo. Aquí no es cuestión, qué malos que son. Es un proceso de deterioro que nadie está arreglando desde el gobierno, de ida y de vuelta, que creo que deben solucionar, ¿no? Ahora, si uno mira la encuesta reciente de GFK, la opinión pública está en otra cosa. Solo 1/3 creen que de peruanos cree que la relación entre el gobierno y el Congreso es de confrontación. El resto se divide entre quienes creen que es de colaboración y de cierta tensión, pero que va avanzando. Claro. Es decir, probablemente... Perdóname, pero que es anterior a todos los incidentes que estamos Eso comentando, es cierto. ¿no? Lo que pasa es que tengo la impresión de que la lógica instalada del 28 de julio del año pasado, salvo algunos momentos, que son dos: el asunto del asesor Moreno y la censura de Saavedra, ha sido de una convivencia forzada, pero han caminado ahí. Es decir,
yo creo que van a tener que hacer demasiados esfuerzos los actores políticos para demostrarle a la gente que están peleados, para que la gente crea realmente eso, porque hasta ahora lo que la opinión pública ve, en general, es un ambiente de cooperación. ¿Qué es lo que cree? Yo creo que es lo que aspira. Ahora, me gusta ese escenario. Hagamos una línea y miremos los espacios de cooperación. Le aprobaron la ley sobre límite fiscal, aprobaron la ley de presupuesto, delegación de facultades. Con debate, sí. Luego aprobaron, y la revisión que hizo el Congreso de los decretos legislativos ha sido una revisión generosa, porque han derogado muy pocos y modificado algunos. ¿Qué más? Le acaban de aprobar en una sesión plenaria, sin pasar con comisiones, y en general sin grandes cambios, la ley de reconstrucción. Claro, que además, entonces, mi impresión es que si uno mira en general, en realidad no hay... la palabra actor político en este caso es más lo primero. O sea, hay demasiada actuación y menos de político. O sea, insisto, si quieren demostrar que se están peleando, van a tener que hacer mucho esfuerzo. La encuesta dice, solo 1/3 cree que hay confrontación. El resto matiza bastante. De modo que incluso esta interpelación no sé a dónde va a conducir. ¿Por qué, no? Por eso que Mario decía... Digo, con cargo a hablar en otro día, porque sé que no hay tiempo, el tema de la reforma electoral, porque yo creo sí que la reforma tiene que ser con todos, o si no, no es reforma, ¿no? Bueno, de cualquier forma tenían que cerrar el capítulo de lo de Vizcarra, porque si tenían preguntas que querían que fuesen absueltas, o tendrían que decir, bueno, con las que nos ha dado por escrito nos damos por satisfecho, o, ok, pasó la emergencia, regrese usted a que explicar aquí. O tendrá que ver con el viaje del presidente Kuczynski al Cusco también, ¿no? Donde él se ha referido a lo de Chinchero muy tangencialmente y de repente ha alentado en una discusión interna del fujimorismo algo que nosotros no preveíamos. Es posible también, porque el viaje se ha producido el día de ayer. Sorprendió, ¿no? Que presentaran esta moción. Sí. O sea, nadie estaba hablando de ello. Nadie ya. Además se decía qué bueno que ha pasado porque finalmente Vizcarra cumplió un gran papel y un papel muy constructivo durante la etapa de respuesta del Estado peruano, del gobierno peruano a los desastres naturales, ¿no? Entonces, pero era un pendiente, es verdad, ¿no es cierto? El Fujimori lo tenía ahí, tuvo que retroceder porque... pero hay una enorme puerta ahora, Vizcarra, ¿no? Puede ser el zar de la reconstrucción. No es zar. Que Inca. No es zar. Curaca. Tú piensas en la Rusia antigua, ¿no? En la soviética. Muy bien. Gracias a nuestros invitados.